yo veo el mural del Coliseo Roberto Clemente como un árbol, como el árbol del baloncesto puertorriqueño, y Tuto es el tronco. Bueno, lo dice todo. Tuto empezó todo y por ahí pues se formó un árbol, como decimos nosotros, poco a poco. Es ver allí a la persona que nos ayudó a todos, que no miró quiénes éramos, de dónde veníamos, quién era nuestra familia, quién no era, sino que su mentalidad era ayudarnos y aconsejarnos. Y era como, no sé, yo lo veo allí como que Él es el Dios de nosotros. Quizás mucha gente joven de aquí no sepa lo que es Tuto Marchán. Y yo creo que esa imagen ahí va a hacer que muchos niños que de una manera u otra anden dando vuelta por el Coliseo, alguna vez pregunten, ¿y quién es ese señor? Y que todavía existamos personas que de alguna manera podamos decir, ese señor es el artífice de un deporte en Puerto Rico que se llama baloncesto. Nosotros somos 4 hermanos, pero 3 de ellos somos más o menos, llegamos al Fanasterio en 1938. El Fanasterio es una institución, o fue, marcada por una filosofía de ayuda mutua y esfuerzo propio, donde no se veía el mundo basado en tu posesión, sino en tus capacidades. De hecho, los apartamentos eran muy pequeños. Se centraban en la capacitación, en la educación, en la formación, en la vecindad. Había un Londres muy grande, donde papi era el administrador. Papi ganaba la friolera de $80 semanales. Que créanme, quedaba y sobraba para atendernos. Mi madre insertó valores que ella ejemplificaba. O sea, había una coherencia entre mi mamá, entre lo que decía y estudiaba en la Biblia y lo que hacía en las relaciones personales. Y mi padre, que nos dio unos ejemplos en la acción. Pues en el 43, papi, que había oído mucho hablar de la Guaya, un día nos cogió por el brazo a Tito y a mí y nos trajo a la YMCA. Recuerdo que el director de esta institución era Manuel Bueno, se llamaba, y nos llevó y ¿cuánto hay que pagar? Tanto, ¿no? Y nos inscribió y ahí empezó mi vida en el deporte en todas las fases. En este predio que estamos grabando aquí, piensa en un deporte menos béisbol, se jugaban todos. Aquí había, en esta sala que hay aquí, unas mesas de billar, de ping-pong, que por cierto el ping-pong se practicaba incluso en torneos nacionales. Mi hermano y yo fuimos campeones nacionales de juveniles de ping-pong. Eso lo auspiciaba la recreación y deporte. Aquí se jugaba fútbol. Había equipos de fútbol en la competencia de soccer. Había piscina de natación. La cancha de baloncesto había 2. Un gimnasio dentro del edificio y afuera había la famosa cancha que era de Bitumul. Ahí practicaba hasta los Santos de San Juan y todo el mundo. Así que era una actividad de todo el día haciendo deporte. El único problema que teníamos al llegar era que íbamos a ser primero. Yo no sé si tú sabías que la YMCA, la Asociación de Jóvenes Cristianos, como se dice en San Juan, es la responsable de llevar el básquet a toda Sudamérica. A Argentina, a Brasil, a Chile, a toda, a República Dominicana. Y obviamente en Puerto Rico no fue una excepción. El primer partido de baloncesto se jugó aquí en la YMCA, un equipo de militares y una cosa. Y cuando la historia del básquet, he dado una conferencia por toda América del básquet, la YMCA es el nombre predominante. Son los que diseminaron
que aquí había una persona que era linotipista. Toda su familia había trabajado en imprenta, pero era el organizador del baloncesto, a mi juicio, más importante que ha tenido la comunidad de San Juan. Y aquí en La Juan, Millín Romero, Cueva. En el 1943, Millín, había un torneo de las escuelas católicas de San Juan, y Millín, que era puro de la barandilla, el obispo, el ministro, le dio el equipo de la catedral para que lo organizara o para participar en ese torneo de escuelas superiores. Y yo, que ya jugaba un poco de baloncesto, Millín me estaba entrenando, me unió Millín y se hacía que en 1943, con el equipo de la catedral de San Juan, fue la primera vez que yo jugué baloncesto organizado. Tengo entendido, por lo que me contaban, que fue un gran baloncelista en aficionados. En la Liga Grande no se distinguió tanto, pero en el baloncesto de tercera categoría, segunda y eso, tengo entendido que fue muy bueno. Yo no puedo describir de dos maneras. Cuando en categorías menores yo era buenísimo, cuando subí era malísimo. Por una razón sencilla, había mucho interés cuando era niño. Y era mi único interés que tenía que compartir con otros intereses ya el baloncesto cuando yo jugaba. Ya, bueno, imagínate, yo subo al baloncesto superior en el 51, 16 años. Ya me gustaba salir un poco más y los entrenamientos no me gustaban tanto como antes. Y me fui un poco alejando. Pero siempre Juan Elías, que me quería, era como un padre para mí, el apoderado de San Juan, pues insistí en que me quedara. Terminé que comía banco todos los días en el último año, si no podía, con razón el coach me sentaba. De hecho, mi papá reunía gente de Puerta de Tierra a los juegos. Y Tuto, que empezó como casi todos los jugadores comiendo banco, presionaba al dirigente para que pusieran a Tuto, y habían coros de Puerta de Tierra en el Sixto Escobar diciendo pongan a Tuto, y esa es mi primera memoria de niño. Y hay una memoria que es imborrable, que es que mi padre se sintió muy orgulloso porque Tuto le tocó guardiar a Pachín Vicens y lo guardió muy bien, inclusive me metió 2 o 3 guiritas, como decimos nosotros, y llevaron a Tuto cargado de hombros a Puerta de Tierra, porque San Juan le ganó a Ponce, ¿no? Y eso fue una memoria muy grata. Ahí mismo, Jay Sisselman fue un árbitro del ABA que vino a Puerto Rico. Y cuando eso, Julio Enrique Monaga, que no solamente es el padre del olimpismo, sino que es el zar del baloncesto puertorriqueño y de todos los deportes en este país. Nos llevó a las Olimpiadas, nos organizó, las federaciones nacen como producto de sus instancias. Tomó el baloncesto por un tiempo más o menos largo. Y en ese periodo, Jay Sisselman lo contrata a Monaga precisamente para ganar la primera escuela de árbitros en Puerto Rico. Y de esa escuela nos graduamos Chito Pérez, Manolín Iglesias y yo. Nos graduamos y los 3 pasamos al baloncesto superior en el 56. Hace mucho tiempo ya. Yo no sé, yo lo único que recuerdo de eso es que cuando yo era chiquito, que esa pregunta que le hacen a todos los nenes, ¿qué tú vas a hacer? Y yo siempre decía que voy a ser abogado. Pero no hay duda que tiene una influencia muy grande. El hermano mayor de papi fue juez en Guayama como por 30 o 40 años. Era muy bueno conmigo, yo me pasaba vacaciones en Guayama con él y siempre tuve claro que algún día, que se tardó un poco más de lo costumbre, por cierto, yo iba a estudiar leyes. Y así es que lo tenía claro. Fui a la universidad, estudié sociales primero, y cuando terminé el bachillerato no fui directo a leyes. Me fui con mi querido amigo Jaime Córdoba, a quien lo conoce como el Látigo, un pitcher que ganó hasta, tiene 4 o 5 victorias por Puerto Rico en competencias internacionales, Jaime. Pues nos decidimos un poco a conocer la vida y pusimos a su mamá y a mi papá locos. Nos fuimos por esos mundos de Dios a conocer a Puerto Rico. Pero lo
hicimos y funcionó bien. Incluso Jaime y yo trabajamos en los muelles para tener dinerito para actividades. Estábamos vinculados con la literatura, la obra, estábamos un poco ilusionados y me alejé no solamente del baloncesto, sino me alejé del baloncesto. En ese proceso tengo la suerte, estamos hablando de 1956, pues, tarde en el 55 como hasta el 56 tarde. Conozco a quien ha sido mi mujer por 58 años. Y ella me cae encima, me dice, tienes que dejar eso, te tienes que ir a estudiar leyes otra vez. Porque yo siempre decía que iba a estudiar leyes. Y me matriculé en leyes en el 56, cambió un poco mi vida y fui un buen estudiante de leyes, francamente. Tuto es un hombre de mucha lógica. Es una anécdota entre sus coetáneos, compañeros de la Escuela de Derecho, decir cómo Tuto corrió con éxito su carrera de leyes con una libreta Superior de 39 centavos en el bolsillo de atrás del pantalón. Se dice que Tuto iba a la universidad con una libreta en la parte de atrás del bolsillo de atrás. Es cierto, estaba con esa libreta en el bolsillo, pero esa libreta era mágica. Y fue mágica. ¿Por qué yo digo que esa libreta fue mágica? Porque con las notas de esa libreta, Tuto siempre sacaba las mejores notas. Entonces, el misterio es si esa libreta que él cargaba en el bolsillo de atrás le duró los 3 años. Una misma libreta. Una misma libreta. El misterio es si fue la misma libreta o si él cambiaba la libreta, pero lo cierto es que esa libreta era para todas las asignaturas. Para todas las asignaturas y con un desenlace feliz porque sacaba buenísimas notas. Ya hubiese querido yo tener la libreta también. Todo el mundo se preguntaba, pero ¿por qué Tuto con esa libreta en el bolsillo? Tuto nunca se veía estudiando. Como cuestión de hecho, el regalo que me hicieron cuando cumplimos los 25 años fue la libretita. Hicieron un sketch de mi libreta atrás. Es que yo no tomaba muchas notas, yo hacía unas anotaciones más o menos tipo recordatorio para acordarme del tema. Estábamos en daños y perjuicios, pues el doctor, detrás de eso apuntaba para cuando fuera a estudiar. Además, esta es la verdad, había un taquígrafo que tomaba en taquigrafía y vendía la taquigrafía. Así es que yo no tomaba tanta nota, nada, eso era que sencillamente Pabellón, que era como se llamaba, yo le compraba a Pabellón todo lo que hacía en taquigrafía. Y obviamente estudiaba. Yo en leyes fui muy buen estudiante, estudiaba mucho. Cuando Tuto estudiaba Derecho, a veces, porque él no era muy estructurado, él estudiaba a veces acostado, leyendo, y prendía la luz, y todos los hermanos peleábamos porque apagaba la luz, porque estaba a las 2 de las 3, las 4 de la mañana con la luz prendida. Así que ese es mi recuerdo de cuando estudiaba Derecho y los libros los dejaba en la cama. Recuerdo muy bien que estaba Miriam Naveira, que finalmente fue juez presidenta del Tribunal Supremo, estaba Peter Ortiz, que fue juez del Tribunal Supremo, estaba mi querida amiga Enid, estaba Salvador Casella, que fue y que todavía actualmente es juez de la Corte Federal, y bueno, Graciani Miranda Manchán, presidente del Colegio de Abogados, Luis Camacho, presidente del Colegio de Abogados, y así por el estilo. Esa clase que inicia con esa conferencia que nos da Rafael Hernández Colón, termina en el 1960 con un grupo excelente de abogados que se han destacado en la comunidad de Puerto Rico de una manera increíble. Ya yo sabía que de mi futuro dependía de que terminara mi curso de leyes y lo terminé. Y pasé mi reválida muy bien. Hay una experiencia buena en la reválida. La reválida fue el último año. Antes de la reválida había un oral y había un escrito. El escrito primero y el oral después. En ese año pusieron la regla que el que hiciera un examen escrito destacado no tenía que pasar al oral. Cuando termina la fase nos llaman a 7 frente a los jueces examinadores. Y don Pedro Pérez Bietal, que Pedrito su hijo y yo éramos bien amigos, nos conocía, nos hace una broma
que el examen de nosotros se había perdido, el de los 7. Y ahí fue mi primera vez que yo postulé. Le dije, eso no es así, la culpa es de ustedes. Y por ahí, y ahí nos informó que nos habían eximido del examen oral y obviamente nos gastó una broma muy buena. Cuando me graduó de abogado, estoy por primera vez en mi vida 1 o 2 años sin... Es más, no estaba yendo ni a los juegos. Estaba hablando más o menos del 60. Y un día sale un artículo que el equipo de San Juan tenía problemas y que iba a una reunión de fanáticos en la antigua YMCA, que es hoy el Comité Olímpico, por cierto. Mi esposa Mirna me levanta y me dice, tienes que ir a esa reunión, porque ese es tu equipo. Y fue, y me obligó prácticamente, además me levantó por la mañana temprano, que era un domingo, para que yo fuera a la reunión. Y con la buena o mala suerte que me eligieron presidente y desde entonces. Hubo un juego de San Juan en Cagua y yo venía de Aybonito, de trabajar en Aybonito, y me paro a ver el juego de San Juan en Cagua y gana San Juan, y yo invito a todo el equipo San Juan a que fuéramos a celebrar esa victoria de San Juan, y ahí es que renace otra vez la relación, y posterior a eso es que Juan Elías decide retirarse del baloncesto y entonces decide dejarle el equipo a Tuto, y Tuto me llama a mí para que me una a él en coger el equipo. Humberto, como yo sabe, tuvimos la suerte de tener un Juan Elías que ambos, tanto Humberto como yo. Humberto también jugó de Río Piedra, pero terminó jugando con nosotros en San Juan. Habíamos estado bajo la tutela de Juan Elías. Juan fue el apoderado histórico. Juan era un hombre que era un obrero de la Bacardí. Obrero, y era el apoderado. Yo creo que cuando se haga un ejemplo así, un prototipo, un pintor, el deportista del siglo, normal, es Juan Elías. Y Juan empezó a trabajar en las categorías menores de béisbol. Estaba cansado ya, el baloncesto empezó un poco a enseñar lo que es hoy, que es el profesionalismo. Empezó a enseñarse, eso le gustaba mucho a Juan y nos entregó a Humberto y a mí al equipo. Una vez sucede que tenemos un juego en San Juan con Guayama y hay una pelea de equipos y nosotros los que habíamos de San Juan éramos un bonchecito por poco. Te puedo decir, y esto es broma, que nos hubieran dado una pela si fuera una pelea a puños allí, porque había más fanáticos de Guayama que de San Juan. Y entonces teníamos poco apoyo de ingresos para el equipo poder financiarse económicamente, ¿ves? Años difíciles, dificilísimos, poca fanaticada. Humberto y yo teníamos unos principios de él. Nos habían ofrecido dinero, especialmente en Guaynabo y en otros lados, para llevarnos el equipo. Y en Canóvana había una cooperativa de muchachos jóvenes, Paquito Rodríguez, Luis Calderón, y nosotros lo que hicimos fue unirnos, Humberto y yo, a esa cooperativa. Cogimos un préstamo a un banco y los 12 que éramos nos unimos y así se fue San Juan para allá. Había una deuda como de 18 o 20 mil dólares, eso el grupo la cogió. Se hizo hasta una cancha. Todavía está allí la cancha de Canóvana, que no existía. Pero cuando digo muy buena era que iban 2, 3, 4 mil personas todos los días. Pero fue una gran decisión el movernos a Canóvana. El presidente de la liga que va a buscar el mundial a Yugoslavia, Luis Felipe García. Y entonces Luis renuncia en medio de ese, después de obtener la sede, renuncia, viene un nuevo secretario y nombra, después de obtener la sede, el comité organizador, que es un comité de 3 coapoderados. Yo que era coapoderado de San Juan, Pedro Hernández era coapoderado de Quebradilla, para que tuviéramos tiempo para trabajar en la delegación de Rafa López, que era el entonces nuevo presidente. Y empezamos a trabajar
Y estábamos más perdidos cuando empezamos a organizar un mundial, imagínate. Con la suerte que venían las Olimpiadas de Múnich, teníamos que ir a darle un informe y no sabíamos ni qué hacer. Empezamos a trabajar un poco, nos nombramos, nos hicieron un poco de campaña con 4 o 5 candidatos y seleccionamos a Germán Riquehoff. Después de la campaña preparamos todos unos informes, que eran unos informes bien preliminares por definición. El mundial iba a ser en el 74, estábamos en el 72, entendiendo. Tenían que venir a ver las canchas. Ya había venido el doctor John a Puerto Rico y se quedó asustado con la cancha de Bayamón, que nosotros le habíamos propuesto. Acuérdense que en la cancha de Bayamón le ponían una protección contra el público, unas mallas era como de hierro que ponían para separar al público de la cosa, y había unos subsótanos para caminar, para proteger. Y decía, ¿qué es esto? ¿Aquí matan la gente? Cuando viene este evento, se crea este comité que está don Germán Riquehoff Sampaio, Pedro Hernández, Libertario Pérez. Tuto es de las personas que más contacto empieza a tener con la FIBA para organizar el torneo. Y viaja a Múnich en la Olimpiada del 72 y comienza a cosechar ese mundo internacional de baloncesto. Y comienza a atender a esas figuras del baloncesto. Y ese contacto, esa relación, pues le abre la puerta. La acogida al evento fue espectacular. Es la venta más adelantada que ha habido de cualquier evento. Creo que se vendió un 60, un 70% en venta adelantada. Este país es un país que el básquet de verdad, ahí empezó la gente a notar que el básquet llevaba un buen pasito para ser el primer deporte de este país. En 1978 hubo unos problemas en el básquet y se crearon unos comités que culminan esos comités con una reorganización de la Federación de Baloncesto. La Federación de Baloncesto y el baloncesto y Liga de Baloncesto eran sinónimos, eran una sola cosa. Cuando Puerto Rico entra al olimpismo en el 52, había un circuito de baloncesto superior. El olimpismo le exige a Puerto Rico que da los nombres y la organización de sus federaciones al movimiento olímpico. Y un lunes el circuito de baloncesto superior es el circuito de baloncesto superior, y el martes, sin hacer nada, y el martes la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Así sigue por muchos años, hasta el 78, que es lo que te estoy hablando, la pregunta que me hace. Y se crea por primera vez 2 estructuras juntas pero separadas, pero una sola organización, donde la liga es olímpica y la liga es la federación. Hay un presidente de federación, un director de liga. Se nombran las personas que van a ocupar esas posiciones. En la primera vez que después de la reorganización se nombra a Noro Gallardo presidente de la federación y a Totin Cestero director de la liga. Eso sigue, después Totin renuncia, después de todos los problemas de Ponce, y me nombran a mí director de la liga, cosa que yo no quería, por cierto, de baloncesto superior. Tuto le hizo claro a sus compañeros exapoderados, a sus excompañeros, porque ya él dejaba de ser apoderado, que él solamente dirigía la liga si le daban poder para hacerla una liga con balance competitivo, y que él a cambio le garantizaba un gran torneo, una gran liga, una gran federación. Y los apoderados de los equipos tuvieron esa confianza en Tuto y en su liderato. No fue un liderato dictatorial, fue un liderato que él los convenció con argumentos, y donde tienen muchísimo mérito los apoderados de Quebradillas y Bayamón respectivamente, porque en un lapso de 2 o 3 años fueron renunciando al control básicamente absoluto que tenían sobre la televisión. Y la televisión se encargó a su vez de llevar el baloncesto de la mano de Tuto y del convencimiento de Tuto a todos los hogares en Puerto Rico. Y una vez me trajeron a Premier Maldonado. Premier era una agencia de publicidad muy buena, por cierto. Habíamos estado juntos en un campamento en Estados Unidos. Y Premier me dice, Tuto, ¿tú sabes cuánto se gasta
todas estas estaciones grandes en las novelas y en presentar espectáculos los que tienen 30 de rating y 30 y pico. Pues tienes que gastar una millonada en vestuario. Aquí tú me vas a ayudar a que nosotros le llevemos un producto que ellos lo único que tienen que poner en las cámaras. Y le llevamos el proyecto. Oye, lo cogieron. Entonces tuvimos un éxito brutal. Ahí tuvimos, el primer contrato fue de 4 años, y después 4 más. Teníamos, el baloncesto era como las novelas, 30 y pico. Nosotros teníamos a Fufi Santori en el noticiero con una guitarra haciendo los pronósticos. Yo quisiera que tuvieran los ratings como llegaban. El baloncesto era el más popular, no de los deportes, compitiendo con las novelas. ¿Sabes el orgullo que uno sentía? Compitiendo con las novelas y con las cosas, el rating de televisión. La clave fue en el año 1983, después de los Juegos Panamericanos de Caracas, donde Puerto Rico tuvo un fracaso rotundo. Y veníamos en el avión Tuto y yo sentados, y yo le dije a Tuto que me gustaría la idea de que el Nuevo Día hiciera la famosa encuesta del Nuevo Día que sale, la encuesta política, dedicársela al equipo nacional y auscultar qué pensaba el pueblo puertorriqueño sobre el equipo nacional. Y a Tuto le encantó la idea. Cuando llegué al Nuevo Día, convencí al director del periódico, el ya fenecido Carlos Castañeda, y se hizo la encuesta. Y desde ese momento, Nuevo Día y baloncesto cayeron en sintonía. Tuto decía que el éxito que tenía el baloncesto se debía al Nuevo Día, y el Nuevo Día decía que el éxito que tenían las páginas deportivas se debía al baloncesto. Ya nos daba 6, 7 páginas diarias. Entonces, la década del 80, no se repite un campeón en Puerto Rico. Los campeonatos, o sea, la nivelación de fuerza fue de tal magnitud que, por ejemplo, lo más que yo pude hacer como apoderado fue un campeonato en el 85 y subcampeonato en el 86, por las medidas que él tomó para balancear los equipos, que empezaban con repartición de jugadores invitados y seguían con el sorteo de jugadores. Ya no se podían firmar muchachos jóvenes para no ponerlos a jugar, porque el sorteo limitaba a 7 las reservas y no a 15 como era en el pasado. Y el equipo poderoso que firmase un gran talento, pues lo podía firmar, pero tenía que tenerlo en los 7, si no lo perdía al otro año. Y los resultados se vieron y están ahí. Pero hicimos más. Entonces hicimos lo que se llamaba, lo que se podía reservar. Nadie podía reservar más de 6 equipos, más de 6 jugadores. Pero 6 o 7, no me acuerdo. ¿Qué quiere significar eso? Que nadie se podía perpetuar. Tuve la suerte que el resultado de todo eso fue que nunca repetí un campeón. En mis 9 años nunca repetí un campeón. Y fueron felices, por lo menos 4 equipos que no soñaron con ganar un San Germán, que no habían ganado un Morovis. Esas 2 fiestas, esas fueron las únicas que yo fui. Pero más importante, y lo tercero, que es lo más importante, era la división equitativa de los ingresos de la liga. Se juntaron la boletería con el producido de televisión, con el producido de auspicios, y 2/3 partes se repartían a todos por igual. Eso tiene un significado muy sencillo, que todo el mundo podía pagar su deuda. Buscando el punto 100, lo logró, 192. Ahí la tiene Wilito, va Wilito de 3 y falla. Ahí está West con otro rebote más. Y se acabó, Morovis campeón, 100. El Comité Olímpico, en toda su famosa pelea, junto un poco con la Federación de Béisbol, nosotros le asignamos 15 centavos por boleto. Y a las categorías menores le teníamos 25 centavos por boleto. Estamos hablando de $400,000. Porque el baloncesto podía producir para sí, para el olimpismo y para el baloncesto de categorías menores. Ese era mi gran orgullo. En el 1980 ocurrió una cosa muy fuera de lugar, ¿no? Que no se veía muy a menudo, y fue un boicot que promulgó el presidente Jimmy Carter
a la Olimpiada de Moscú porque habían invadido Afganistán. Y entonces Puerto Rico en eso y muchos países se decidieron pensar un poco si iban o no iban. El baloncesto tuvo una participación bastante grande en el mundo, especialmente Europa, casi toda fue. De América era más difícil. Pero nosotros teníamos la esperanza. Juan Trinidad, recuerdo, que dirigió un movimiento de jugadores para ir allá. Y yo cuando empiezo a averiguar qué había pasado, fue que como nos reunieron el secretario de Estado, un querido amigo, Pedro Vázquez, pero queridísimo amigo de toda la vida, y otras personas más del gobierno, por instrucciones del gobernador Carlos Romero Barceló, se había reunido con ellos y los había increpado. En el preolímpico en Puerto Rico, que lo ganamos para ir a Moscú, que el baloncesto los jugadores se quitaron, a nosotros nos secuestraron el equipo. O sea, esas son cosas que nos secuestraron el equipo directo, se lo llevaron del hotel para otro hotel, el gobierno, y amenazar a los jugadores, que si ganábamos el torneo y clasificábamos, todas las cosas que nos podían pasar. Y cogieron miedo los muchachos, los amenazaron con el incontar y con otras cosas. Y empezó a hacerse difícil la organización de organizar un equipo adecuado. A mí no me invitaron, porque todo el mundo me conoce a mí y sabe que conmigo podían pasar en aquellos momentos muchas cosas, quizás ahora yo soy más tranquilo, ¿ves? Pero no perdí la oportunidad de que la primera oportunidad que tuve el mismo día en televisión, le metí caña al gobernador, ¿ves? De lo que había hecho. Y eso pues está ahí. Entonces, Tuto, eso yo lo aprendí de Tuto. O sea, defenderlo de uno a capa y espada, como dicen. Así es que me resigné, seguimos el torneo. El baloncesto sigue con mucha tranquilidad. La vida se ocupó de darnos otra oportunidad para demostrar que nosotros sí seguimos los principios olímpicos. Viene el boicot del otro lado, que a lo mejor la tentación era vamos a desquitarnos, no nos dejaron ir la otra tampoco, no. Fuimos, la única razón que el baloncesto no fue a Los Ángeles fue porque no clasificó en Brasil. Pero participamos para clasificar, pero en los demás deportes fuimos sin ningún problema. Y Puerto Rico se ha destacado y espero en Dios que siempre se destaque, que no va a ser nunca cómplice de ningún boicot que impida que esos juegos se realicen y que la política esté fuera del deporte. Ahí siempre y donde quiera que uno esté, yo voy a pelear contra eso. Llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese como se llame. Los que boicotean no tienen cabida en el deporte. Porque lo que estaba en juego era nuestra personalidad deportiva y nuestro derecho a decidir. Y vale decir que esa gesta del 80, que encabezó un muchacho humilde, olvidado, de Calley, este muchacho boxeador que ahora, Alberto Mercado, que no debemos olvidarlo jamás, porque recibió presiones de toda índola, pues sirvió para que Puerto Rico y su olimpismo se ganase el respeto del mundo. Y sirvió posteriormente en el 85 para que el gobernador electo en aquel momento, Rafael Hernández Colón, aprobase la ley que le daba la autonomía al Comité Olímpico a decidir sus cosas, y donde el gobierno podía ser facilitador, pero no podía tener injerencia en las decisiones del deporte. Eso, acompañado al caso de David Ponce. David Ponce, era coincidencia, es un jugador de baloncesto, que Ponce inscribe a jugar con el equipo de Ponce, y en la presentación que me hicieron, originalmente, estaba todo correcto. Y empezó la temporada con él. Quien objetó a David Ponce fui yo, como apoderado de Bonito, porque lo vi jugar y lo vi jugar en varias ocasiones y me convencí de que había algo raro, de que el muchacho estaba, por decir, empezó a jugar aguantado, pero en un juego en que
en Ay Bonito, en que estuvimos a punto de ganarle, se soltó. Y yo vine y me busqué los papeles y me convencí de que él no cualificaba para jugar. Y empecé a objetar. Y Tuto empezó a caerme arriba y a decirme que no tenía razón. Y yo empecé a reunir evidencia hasta que lo convencí de que debía iniciar una investigación. Recibieron confidencia de que David Ponce, que supuestamente había sido adoptado por un puertorriqueño, no era tal. Y que no reunía los requisitos, era hasta de descendencia brasilera o portuguesa. Y me llegan el problema y hay que atenderlo. Yo hice muchas cosas y estaba aquello bastante tenso. Y Paquito García Chautegui, querido, que en paz descanse, Paquito había sido apoderado de Guayama, y un abogado, incluso yo compartí oficinas con él legales. Pues mandé a Paquito creo que fue a Washington, D.C., de donde era el origen, los documentos, a hacerme una investigación de campo. Cuando se convenció de que no era elegible, no le tembló el pulso. Trató de negociar con Ponce, trató de llegar a un acuerdo para que lo retiraran. Se discutió, no fue posible y no le tembló el pulso en suspenderlo y confiscar los juegos. Ellos no aceptaron mi decisión y radicaron una instancia en el Tribunal Federal. Le tocó al juez Pérez Jiménez el caso. Declaró Germán Enrique Hoff y yo en el caso. A mí me tuvieron como 10 días y medio, a Germán otro tanto. Él testificó en la Corte Federal. Entendíamos que la Corte Federal no iba a emitir el injunction, la orden de entredicho, pero la Corte Federal la emitió. Me viene a ver la secretaria que había un oficial, un marcha del Tribunal Federal para darle un emplazamiento y notificarme la famosa orden. Y más o menos la leo, que los ciudadanos americanos tenían derecho a jugar. Tampoco le tembló el pulso en suspender el torneo, a pesar del riesgo que ello entrañaba. Es posible, el tribunal podía entender que esto era un desacato. Pero que yo le iba a cometer de todas maneras. No había Dios que me hiciera hacer a un jugador que uno sabía y le contaba que era una falsificación y que viene un juez caprichoso a dar una orden tan despertada. Pero bueno, la dio. Y para hacerles el cuento corto, y gracias a Dios que tenía unos compañeros apoderados, que no era fácil respaldar una decisión como la que yo hice, que fue suspender el juego. Y 15 minutos después suspendí la temporada. Entonces se suspendió la temporada de ese año mientras estuviera en vigor, pero simultáneamente el bufete de Marco preparó la apelación a Boston que se hacía del caso. Tuto mismo me dijo que había pruebas fehacientes de que el muchacho era hijo de portugués. Yo le dije, ¿qué prueba tú tienes? Me dice, el acta de nacimiento. Y yo le dije, bueno, si tú me la das, yo te la publico mañana en el periódico. Me dice, ¿tú lo haces? ¿Cómo no lo voy a hacer? Pero ¿tú crees que un periódico como el Nuevo Día, que está en la imagen en la calle, que es un periódico pro estadidad contra los federales? Yo le digo, tú dámela que yo lo voy a publicar. ¿Y sabe quién lo fue a buscar? El que hoy es el presidente del periódico, Luis Antonio Ferrer. Fue a buscarlo personalmente. Él estaba trabajando en la página deportiva y fue personalmente a contarlo. Y en la contraportada que hago referencia apareció el certificado de nacimiento. ¿Qué mejor forma de comunicarse con el país? ¿Y quién dice verdad y quién no dice? Y eso acabó de matar el caso para los federales, porque se demostraba con una prueba de que sí, de que él era portugués. Yo estoy en una reunión en Colorado Springs, cuando eso se mandaban una cintita, unos telex. We won. Ganamos en Boston. Y así es que, imagínate, a mí lo único que se me ocurrió fue llamar a la oficina de la federación
búsquense en unos grupos musicales que yo voy a llamar a casa, que en casa hay fiesta esta noche. Eso acarrió, fue una victoria no pírrica, pero fue una victoria complicada porque las arcas se gastaron muchos cientos de miles de dólares y la liga prácticamente estaba quebrada. Pero estaba quebrada en dinero, pero millonaria no en independencia. Pero David Ponce no termina ahí. Hernández Colón, el gobernador de Puerto Rico, y me llama, lo voy a ver con Marcos Ramírez. Y quería preparar la primera ley de soberanía deportiva. Y dije, oh, es producto del caso de David Ponce. Que fundamentalmente la ley es para quitarle jurisdicción al Tribunal Federal, para que no haya extradición. Se le quitó. Puede ser que los problemas ahora que tiene recreación y deporte, que ve con el deporte, que es el alto rendimiento, que es la masividad, etc. Se creó un problemita con eso, pero se resolvió. Hasta el extremo, que creo que es la ley 1 o 2 de Hernández Colón, acababa de ganar las elecciones, y se le otorgó a Hernández Colón la Carta Olímpica con motivo de esa ley que él mandó, gracias a Dios. Para mí la razón más importante de mi vida prácticamente ha sido defender las posibilidades de que Puerto Rico sea parte del mundo participando como país en el deporte. Y francamente eso vemos bastante que lo defendemos. Después que cada cual, cuando emita los votos, lo haga como le da la gana. Pero que no se metan con la soberanía deportiva. Hasta ahí llegamos. En la reorganización se crea por primera vez el equipo nacional de Puerto Rico con un gerente general. El primer gerente general que se nombra es a este servidor. Es decir, que yo soy el primer gerente general ya con una estructura de independencia económica y de bregar con los problemas particulares que tiene el equipo nacional, hombre, siempre respondiéndole a la federación. Así que ese es el inicio del equipo nacional propiamente dicho. Equipo nacional, pues es obvio que siendo el equipo representativo fuera del país, pues obviamente es nacional, porque Puerto Rico es una nación. Y eso yo sé que Tuto lo tiene muy en claro dentro de su corazón y de su mente. Piculín es fuera de este mundo, yo creo que ya tenía 40 años. Y siempre buscaba estar cerca, siempre buscaba enterarse de qué es lo que pasaba. Como conocedor al fin, pues siempre buscaba estar cerca, pues, para quizás en alguna manera tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones. Tuto siempre estaba ahí pendiente a cualquier cosa que pasara. O sea, Tuto estaba siempre en el mismo hotel de nosotros, él iba a desayuno, cena, almuerzo, él estaba en el grupo, él era uno más del grupo. Los coaches eran fundamentales, yo no tuve un coach que no fuera responsable, yo estoy muy orgulloso de Flor, de Julio, especialmente de esos dos, que empezaron una carrera haciendo cosas Flor sobre todo. Tenía una disciplina feria, Julio, los jugadores lo querían mucho y así por el estilo, cada cual tenía sus características. Fue una energía muy espontánea de poder identificar al equipo de baloncesto con toda la sociedad puertorriqueña, y yo entiendo que se dio un fenómeno donde podían estar participando, disfrutando puertorriqueños independientemente de su color, si era verde, si era rojo y era azul. Así que el concepto de equipo nacional pues es como una explosión de una identidad. Pero hay otro jugador que cuando tú lo acompañas junto con Piculín, aunque hay otros más, pero es que siempre coincidió con actuaciones bien sobresalientes y bien espectaculares, Jerome Vince. But we got to begin a very close relationship because I was fortunate to play here for about 21 years
on Equipo Nacional. So we established a real close bond. You know, every tournament, every time when I would go away to play in different countries, myself and Pico, we kind of played together for about like 6 or 7 years abroad in Spain, and then on the national team we played 20 years together. So we kind of established a great bond with Tuto, you know, more like a father figure. Mario Morales ayudó en bruto, Ángel estuvo espectacular, Fico espectacular, Ramón Rivas, inmejorable, lo poco que jugó Ramón Ramos. Nosotros fuimos segundo en rebote, segundo primero corrido en Seúl y en Panamá, porque teníamos una línea de hombres grandes adecuados. Y de los Jares no se diga. Pues teníamos personal para competir a nivel mundial. Éramos una familia. El equipo nacional en nuestra época éramos una familia. Nosotros cogimos la última parte de Angelo Cruz. Angelo tenía lo que muchos consideran un defecto, una virtud muy grande, que yo creo que es el único ser humano que he visto así, que siempre dice la verdad. Y ahora voy a revelar secretos de él. Angelo, no hay duda, que le gustaba la marihuana. Y cada vez que la fumaba, cuando el director del torneo lo llamaba, él le hacía la confesión: no me hagas la prueba, que no voy a jugar. Estoy positivo. Angelo hizo un gran esfuerzo también y se alejó. Por eso fue lo que dio las demostraciones que dio. A Angelo le hicieron todo tipo de pruebas. Angelo, no hay duda que hubiera estado en el NBA. If you go online and you look at that online, you can see that online, that Angelo Cruz is one of the toppest players in the United States of America, not in Puerto Rico, in the United States of America, that did not make the NBA. That shows you the impact that Angelo Cruz had on basketball. Nunca ese muchacho negó lo que fuera. Pero Dios lo tenga donde sea, pero francamente está desaparecido. Lleva ya unos cuantos años. Lo mismo con Fico. Con Fico también era lo mismo. Tuto tenía algo que preguntar, a donde iba era donde Fico. Fico, pregúntale a Fico todo. Fico era comentarista constante conmigo. Fico iba, por ejemplo, en todos los partidos. Fico no se perdió un partido de Puerto Rico en la catedral, por cierto. Y se me metía a la oficina a comentar. Hoy tengo el privilegio de tener a su hijo trabajando en FIBA América. Y lo mismo conmigo, era una relación de que íbamos a hablar las cosas como son. Los errores que cometen los seres humanos, si tú lo que haces es darle por la cabeza y meterlo a una cárcel donde es más fácil aprender a seguir delinquiendo que rehabilitarse, pues tuvimos suerte con un proceso, en el caso como el de nosotros también, de ayuda. Piculín tenía la desventaja de la notoriedad del caso, pero se ha dado el proceso y él ha demostrado con sus actuaciones y con la manera de ser y con el trabajo que hace en FIBA que tenía posibilidades. Yo espero que ya mismo, más temprano que tarde, como dije, ver a Piculín por esos mundos de Dios y que Puerto Rico siga estando orgulloso de él, no meramente como baloncelista, sino como ser humano. Yo soy más apasionado que tú. Yo tengo criterios y confieso y admito de que cuando los tengo y los he examinado y los he cargado por vida, conozco y oigo los argumentos en contra, pero se me hace difícil cambiar. Tuto tiene tiene una visión más amplia que yo del deporte. Tuto veía la cosa más normal del mundo como una evolución del deporte, la entrada de los profesionales a jugar con los aficionados. Tuto se adapta a los tiempos y con ello al tema del profesionalismo, a acabar con la hipocresía realmente del profesionalismo, que no era verdad. El baloncesto mundial y FIBA en particular empezó a darle la popularidad que el juego tiene en el mundo gracias a la apertura, gracias a permitir que todo ser humano, que sea ser humano, juegue dentro de los torneos, dentro de las Olimpiadas, dentro de los torneos, porque el profesionalismo es un anacronismo. Es la única actividad en el mundo
que se castiga a una persona por perfeccionarse. Yo estudié leyes y la gente me dice que bueno que tú eres un profesional, que eres abogado. Qué bueno que tú estudiaste medicina y eres un profesional y eres medicina. Y entonces de momento, qué malo, te voy a meter un castigo. Porque tú eres un atleta que eres bien bueno. Te tienes una destreza, la gente paga por verte y a ti no te pueden dar nada. Esa barbaridad imperó en el mundo por décadas tiempo. Hubo unos adelantados como Boris Stankovic, que dijo un día en FIBA, vamos a acabar con la hipocresía. Porque la verdad es que sí, que el profesionalismo se acabó. Lo que se acabó no fue con el profesionalismo. Lo que fue empezó a decirse la verdad. Porque ya todos cogían. Aquí el béisbol AA. Todo el mundo recibe dinero desde que nació. Y dice que no pueden serle con un solo profesional. Serían 20 de todas maneras. Y eso pasaba y peor en el baloncesto. Y un día la dirección del baloncesto dijo, vamos a acabar con esto. Vamos a acabar con la hipocresía, con la cosa. Y puso la moción de apertura. Pero encima de eso, empieza a apuntalarle a los europeos que para ganar de verdad hay que competir con Estados Unidos, que son los mejores en el baloncesto, y que en ese momento estaba... Pasar y pasó. Ellos tanto en Portland como en Barcelona, los juegos fueron abiertos. Pero yo humildad aparte, lo van a ver, está grabado. Pronostiqué que eso se iba a cerrar, y que Dios me iba a ayudar a que Puerto Rico fuera el primero que les iba a ganar. Y se dio. Los 33 al final han sido 19 puntos, sorpresón. Ahora mismo yo diría que Tuto hasta con eso tiene que ver. Ya en la NBA, cerca de un 30% de los jugadores son jugadores no nacidos en Estados Unidos. Y el año pasado el cuadro regular del equipo campeón, que era San Antonio, ninguno era nacido en Estados Unidos. Porque entonces no solamente Europa se abre a la idea de que vengan los mejores americanos a jugar, sino que Estados Unidos se abre a la idea de que hay muchísimos buenos jugadores no nacidos en Estados Unidos que pueden aportar al baloncesto de Estados Unidos y vienen y se mueven por Latinoamérica, Europa, a reclutar ya jugadores hasta de escuela superior y de colegio para mejorar sus equipos. Tuto siembra esa semilla indiscutiblemente. Yo lo había pronosticado, por cierto, que algún día le íbamos a ganar en Estados Unidos y Julio me lo hizo realidad. Julio planificó, trabajó, se fajó para ganarle ese juego al de Estados Unidos. Que no era fácil, tenía que no se hubiera podido celebrar como lo celebramos. El visionario es él. Nosotros pues lo veíamos de otra óptica y una vez más pues resultó que lo que él decía era cierto, así que en términos de esas cadenas del inconsciente, pues él estaba mucho más liberado que todos nosotros. Yo me enteré de la enfermedad de él en un Thanksgiving, estábamos los 6, que eran mis dos tíos, tu tito y mi mamá, y mis dos abuelos, y yo. Y obviamente fue mientras dábamos gracias que nos dieron la noticia, nos afectó a todos. Y él... En el caso de la victoria de Puerto Rico a Estados Unidos en la Olimpiada de Atenas, fue bien triste pues que él no pudiera haber estado allí presente, pero como muchos saben, pues en esa época él estaba atendiendo asuntos de una enfermedad que estaba padeciendo. No hay duda de que para él fue un momento bien difícil, no solamente no haber podido estar ahí, sino pues el hecho de que pues el sueño de él se hizo realidad y lo tuvo que ver por televisión. A veces yo decía que no era lo mismo con Tuto que sin Tuto, ¿verdad? En alguna manera fue
Era para nosotros bien chocante, ¿verdad? El que él estuviera pasando por esa situación. Pero en alguna manera su deseo de toda una vida y su visión, yo creo que se transmitió desde Nueva York hasta Atenas. Y nos hizo, ¿verdad?, en alguna manera inspirarnos. Por eso es que nosotros celebramos tanto la victoria contra Estados Unidos, porque era una victoria grande, pero era la que él quería. O sea, la enfermedad para él nunca fue un asunto de quitarle las ganas de seguir con ánimo de vivir. Le dieron con el placas, le dieron de todo, flores y eso. Y mucha gente era presente allí, ya no están con nosotros y él siguió para adelante. Esto evidentemente es un proceso que se inicia, digamos, en el año 90, 91, 92, cuando la primera participación del Dream Team de los Estados Unidos en el torneo de Portland. Ya la salud de Eduardo Airalde Rivarola estaba aflojando y adviene como presidente, Federico Slinger de Uruguay, presidente de Copaba. Y evidentemente había que buscar un secretario. Y entonces Tuto dijo, bueno, está bien, yo soy... Porque Federico Slinger le dice a Tuto, yo asumo la presidencia, pero vos tenés que ser el secretario. Y entonces Tuto dice, bueno, yo puedo ser secretario, pero yo no voy a ir a Lima, Perú a vivir. Yo voy a vivir aquí, así que la secretaría tiene que venir para Puerto Rico. Sí, está bien, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Pum, y la secretaría vino a Puerto Rico. Acuérdate que FIBA América Copaba, antes de llamarse FIBA América, era un file de mi oficina legal. Y Manuelito, Marisol y Huayca no tenía ni espacio donde ponerlo. El básquetbol de América lo hizo Tuto, o sea, no fue otro. El básquetbol de América estaba bien bajito a nivel internacional y él fue el que lo levantó con FIBA, se trajo FIBA a Puerto Rico, empezaron, como yo digo, como él decía, bien bajito en su oficina y FIBA ahora es otra cosa. Nosotros después nos mudamos a unas razonables en el Comité Olímpico, allá al lado de natación, y después terminamos en Roberto Clemente Dos Buenos, y después terminamos en los Altos del Banco Popular en Miramar, y ahora estamos en nuestra casa. Aquí hay otras internacionales, está atletismo, pero una de la magnitud y del trabajo que se hace en Puerto Rico, y ahora con la nueva gobernanza, todavía no se ha dado cuenta este pueblo que tiene eso ahí. Francamente lo creo. Especialmente el Comité Olímpico es muy cooperador, ni siquiera yo sé que hay otros problemas, pero la Federación de Baloncesto no usa FIBA América como la tenía que usar. Y aprovecharse de su cercanía, en la cosa técnica, enseñanza, la comunicación. Hay países que cuando nos llaman 3 veces al día a FIBA América se sienten mal, porque no están trabajando. Y vamos a ver si Dios quiere y todo el mundo hace lo mismo. Yo siempre recuerdo esa batalla campal que tuvo con Héctor Cardona a la presidencia del Comité Olímpico. Él aspiró a la presidencia del Comité Olímpico en unas circunstancias muy difíciles. Todavía don Germán Riquejoff vivo, fuerte, y contra Héctor Cardona, que era la mano derecha en aquel entonces de don Germán, así que eran dos contendientes muy fuertes. Vamos a decirle, don Germán era muy polémico. Don Germán siempre estaba, donde estaba don Germán habían controversia por su carácter, no una personalidad agresiva. Y Tuto era todo lo contrario, aunque Tuto en una oficina era un terremoto, ¿no? Tuto tampoco permitía que sucedieran cosas que no estuvieran dentro de su criterio. Vamos a usarte, era un dictador entre comillas, pero lo hacía en su oficina, en privado. Mientras que don Germán lo hacía en público, ¿no? Le gustaba mucho regañar, llamar la atención. Para ese entonces yo tenía los votos. Yo tenía los votos sobre cualquier otro candidato que surgiera para la presidencia del Comité Olímpico. Y efectivamente, pues, pude derrotar a Tuto en aquella ocasión. Y recuerdo claramente que al terminar la votación fue donde me dio un abrazo y
y se ofreció para ayudarme en todo lo que fuera. Eso lo recuerdo como ahora. La Orden Olímpica para el movimiento olímpico es básicamente el máximo galardón que pueda recibir un líder deportivo dentro de la estructura del movimiento olímpico. Puerto Rico ha tenido 5 excelentes galardones, ¿verdad?, con la Orden Olímpica. La última fue realmente la de Genaro Tuto Marchán. El primero que lo tuvo fue don Julio Enrique Monaga. El segundo que lo tuvo fue el juez Torruella, Tuto y don Germán. Si mi carrera hubiera sido vía Copur, no hubiera sido vía FIBA. Por definición, al yo salir presidente de Copaba, aunque ya yo tenía las relaciones de organizar el Mundial y todo, no hay duda que mi vinculación en FIBA fue creciendo. Yo ahí empecé a salir primer vicepresidente de FIBA, empecé a participar muy activamente en todos los asuntos de FIBA, a viajar frecuentemente, ya tenía Múnich y Alemania como si fuera mi casa, y mi vida cambió. Por cierto, me gusta más el baloncesto que el olimpismo, mucho. Y ahora que lo conozco desde sus entrañas, pues más todavía, le doy gracias a Dios. Que una circunstancia que a lo mejor si no se dan, yo hubiera cogido otro camino. Me dio el camino de mi deporte, donde me da mis satisfacciones, donde mejores amigos he hecho. Fui a la boda de un amigo y allí conocí a una muchacha que la vi, hace 58 años que estoy con ella. Mirna, yo digo que era la caballa. Si él era el caballo, era porque Mirna era una fuerza para él. Y ella siempre estaba pendiente a los toquecitos que le faltaban a Tuto. Le decían la comisionada, manda mucho. Ella la comisionada, créeme, que le tenía más miedo a ella que a mí. Él siempre estuvo, él y doña Mirna continuamente, ellos no paraban. Ya después, pues, obviamente llegó también Etin. Recuerdo que siempre en los viajes donde estábamos, siempre no nos faltaba el arroz y habichuela. La esposa de Etin, siempre con mucho cariño, doña Mirna, siempre se juntaba, hay que hacerle arroz y habichuela a esos muchachos, para que se sientan como en casa. Hay una experiencia bien grande. Cuando el caso de David Ponce, le hacen unas amenazas, pero brutales. Y ella prácticamente se tiró para la federación a decirme que yo cumpliera con mi deber. Es más, estaba hasta mal vestida porque le dio una indignación tan grande. Porque ella la llamaron a amenazarla, en el caso de David Ponce. Y ella está ahí. Ustedes oyeron que cuando papi nos cogía por el brazo era a Tito y a mí. Mi hermano Néstor, que era Tito, como cuestión de hecho, aquí en La Guay nos decían los tutotitos. Nosotros hacíamos pareja en todo, por ejemplo, éramos campeones nacionales juveniles de ping-pong, nadábamos juntos, salíamos juntos. A Néstor Marchán, que había sido contralor del Banco Popular de Puerto Rico y jefe de Richard Carrión. De hecho fue mi primero jefe y éramos buenos amigos, jugábamos en la YMCA cuando estaba todavía en Puerto Tierra, jugábamos racquetball. Así que mi amistad era con su hermano. Y Tito éramos hermanos, primos, amigos, todo. Y culminó que empezamos a ser hasta socios. Tuto, para esta época del 93, 94, 95, que todos los recordamos por el baloncesto, Tuto estaba envuelto en el béisbol de Puerto Rico. En esos años, él y su hermano Néstor se envolvieron en los Senadores de San Juan. Y yo siempre relajo porque en el 1994 y 95 los Senadores de San Juan ganaron los campeonatos y estaba la mano maestra de Genaro Tuto Marchán. Un día me llama por la mañana y yo, lo que fue una injusticia que cometí con él, no lo sabía, empecé a increparlo porque estaba borracho por la mañana. Y desgraciadamente no era borracho.
empezó a sentir los primeros síntomas de algo que no sabíamos. Entonces un muchacho amigo del Calcaño, que era radiólogo, lo ve, lo toca, la verdad eso, y yo creo que tiene el mal de Guerin. Esa es la enfermedad más terrible que ustedes se puedan imaginar. Su hermano, Néstor, que ha sido integral en su vida, que ha sido su socio en los caballos, que fue su socio en el gusto criollo. De ahí mis amigos de Cuba se enteran, hay un centro de tratamiento en Cuba, muy famoso en el mundo, que van del mundo entero a cuidarse, y Tito fue allá. Tito estuvo 3 meses, 4, con Ceci y su mujer allá en Cuba. Un día me llaman, y dice, bueno, ¿qué vas a hacer con Tito? Y digo, bueno, yo espero que se recupere. Y me dice, mira, no te engañes, él no se va a recuperar. Ya está en el proceso más difícil. Llévate, que se vaya para Puerto Rico. Así que ahí llegó tuvo como 1 año y medio más. Y entonces comenzamos a ir todos los sábados, a las 9:30 de la mañana, a visitar a Tito a su hogar, de donde no podía moverse. Llegaba un punto que nosotros le teníamos una de estas pizarras de madera con las letras que a veces uno le da a los niños para enseñarles el abecedario. Habían 4 filas de letras y Tito con los pies, el pie izquierdo te decía qué fila y el pie derecho te decía qué letra. Y así estábamos adivinando letras y llegó el momento que no podía mover los pies para las letras. Pues le poníamos un láser aquí y él apuntaba, porque no tenía habla ya, y él nos deletreaba las palabras. Los que le da esa enfermedad mueren de asfixia. Y un día Tito se quedó. Definitivamente en el caso de la muerte de mi tío Néstor, eso fue un momento que para mí fue la batalla más difícil de él, que inclusive su enfermedad. Oh, yo he tenido 50, las he pasado esas. En FIBA se estableció una tradición cuando Boris Stankovic se retira de secretario general de la Mundial, se establecen las copas Boris Stankovic a través del mundo. Y nunca pensé que me fueran a equiparar con Boris, quien es como padre mío y quien me ha enseñado tanto. Mira, la copa nace de una conversación que teníamos Horacio Morato y yo, un momento dado. Prácticamente una conversación que tuve con el amigo Martínez, y creo que nosotros necesitábamos, mientras yo era presidente de FIBA América, necesitábamos una competencia previa a los grandes torneos de los equipos. Se jugaban distintos torneos, se llamaban Super 4, de fogueo en los distintos países. Argentina hacía uno, Brasil hacía otro, Uruguay hacía alguno. Y Horacio, siendo presidente de FIBA América, me dice, oye, nosotros debemos hacer este evento uno institucional, que FIBA lo adopte como evento institucional. Y yo le digo, pues vamos a hacerlo, vamos a debutarlo en Puerto Rico como la Copa Tuto Marchand. Y me dice, te compro la idea, vamos para adelante. Propuso y se aceptó que como había en el resto del mundo, que en América hubiese una copa con el nombre mío, pues es imposible que me hagan un reconocimiento más grande que ese, francamente. Pero más importante que eso, que a su vez la hicieron una copa, una actividad oficial del calendario de FIBA. O sea, eso para mí, francamente, a la verdad que balaga. Yo camino, a veces vamos a un juego juntos y todo el mundo es tuto, sea aquí o sea en Europa o sea en Estados Unidos, todo el mundo conoce a Tuto. Tuto Marchand es una figura en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Es una figura en Puerto Rico, en continente americano y en el mundo entero. Y vi el respeto que, como le decimos nosotros, los big bosses en los otros países le tienen a Tuto. Tuto vendría siendo lo que es la transición
de cuando empieza el básquet 80 años atrás en Puerto Rico hasta el día de hoy. Tuto en el medio aquilató todo lo que pasaba anteriormente y construyó el futuro. En consecuencia, yo creo que eso es un merecido homenaje. Se puede poner la piel de la gallina cuando uno habla de este tipo de cosas. Es muy raro que no se me hayan saltado las lágrimas porque soy muy emotivo. Y hablar de Tuto para mí es lo más grande que hay. Es mi padre espiritual. Pero es que él era eso para nosotros. Porque era que nos daba tantas cosas. En lo personal a uno, que le llenaba a uno totalmente. Es que es un ser humano, es distinto. Auténtico. Tuto es genuino. Tuto no es hipócrita. Tuto no es político. Tuto no miente. Tuto no finge. Cuando tú ves a Tuto, Tuto te va a resonar como él. Yo estoy aquí porque considero deber unirme a un tributo que se le dé a Genaro Tuto Marchán, por el ser humano que es sobre todas las cosas, por su candidez a pesar de su energía, ¿no? Por su verticalidad a pesar de su bondad, por su gran sentido de la amistad a pesar de su firmeza, por su capacidad de perdonar a aquellos que lo han sabido lastimar fuera o adentro, y él logra olvidar eso y estar para ellos en lo que necesiten. Y a un llamado para un ser así, el deber mío es siempre responder presente. Y con Tuto siempre es un placer hablar porque la mente está muy clara. Y cuando tienes un problema muy complicado, él es capaz de, como un cirujano, de cortarla en trocitos y de hacerlo muy simple. De 9 a 5 toca el timbre y arranco a correr. Ese no es Tuto. Tuto puede pasar las 5, las 7, las 10 y hablando de baloncesto, él va a estar ahí. I love Tuto, you know what I'm saying? Because Tuto started out, he helped me in my career. He was with me the whole time, just like Pickle. You know what I'm saying? And if he called, if anything I could do to help him, I'm here. You know what I'm saying? I mean, I was there, he was there for me during my time when I was in basketball, even out of basketball. Tuto Marchán, el caballete boricua. Para describirlo con una palabra, es irrepetible. Tuto, un gran hombre, un gran puertorriqueño, de los mejores que ha tenido este país. Un tutazo es para mí, y eso fue una palabra que yo acuñé en el periódico, en una columna, cuando tú logras imponerte de una manera radical e inesperada, quizás, no pensada, no analizada, eso yo lo conceptúo que es un tutazo. El tutazo, sí. Tutazo. I heard that before many years ago. You know what I'm saying? Yeah. Un tutazo para mí realmente o es una descarga a lo Tuto Marchán o es un regaño a lo Tuto Marchán. Eso es un tutazo. Un tutazo es la valentía de decidir lo que él entiende que está correcto cuando el mundo no lo entiende. Yo creo que las oficinas de FIBA América en Puerto Rico es la mejor definición de un tutazo. Una vez salió un artículo, otro tutazo, que son acciones particulares que yo hacía, que eran distintas a las que se hacían antes en el baloncesto. Hay una peculiaridad de Tuto en el trato con las personas, es que a Tuto le gusta tocar a las personas. Lo primero que hace Tuto es darte una cachetada. Y si es un suramericano, le da un beso, como hacen los argentinos. Y a todos te dicen mijo. Porque él tiene ahí, mijo. Es todo lo que hay. Mijo, no podemos hacer más. Tú puedes hacer lo que puedes hacer, mijo. Mijo, estuviste muy bien. Gracias para todo. Y dar unos brazos. Un toquecito así. Eso es así, con la trompa para nada. Con la trompa para Tuto a mí no me saluda. Tuto me da un abrazo y me da un beso y yo le pido la bendición. Ay, bueno, Puerto Rico es más que un sitio donde uno vive. Es una comunidad de compañeros en todas las fases de la vida, que con sus problemas o sin ellos, es el único país que tengo
Lo único que le agradezco, y como dice la canción esa, le agradezco al Señor haber nacido aquí los puertorriqueños como regla. Son gente buena, de verdad, yo lo tengo probado. Pero no se dan cuenta de lo buenos que son. No se dan cuenta de lo buenos que son. Es una cosa horrible, se las quieren echar de malo cuando son buenos. Eso es un problema del puertorriqueño. Y lo segundo que ha matado, y Puerto Rico no es el único, son las redes sociales esas que tienen a la humanidad loca.